libro que tenemos escrito por parte del profeta Jeremías. Aleluya. Escrito seguramente sobre el año 586, que fue cuando Judá fue conquistada, ¿se acuerdan? Que fue un momento terrible, porque hasta el último momento muchos no esperaban ni imaginaban que Jerusalén iba a ser conquistada, porque recuerden que estaba el templo majestuoso, el templo de Salomón. Eso todavía existía y para muchos, como era el templo de Dios y decían casa de Jehová es esta, no nos va a pasar nada, está el santuario. Vivían como querían, pero pensaban que no les iba a pasar nada, pero un día les pasó. Y cuando les pasó fue terrible, que Jeremías se gastó de tanto llorar, amén, porque realmente derramó muchas lágrimas el profeta Jeremías. Vamos a leer el capítulo 4 para tomar como base y ya al leer este capítulo vamos a ver qué momento tan fuerte de la historia del pueblo de Dios, del pueblo de Judá. Amén. Cómo lo padecieron y era algo que el Señor había advertido. Y hermano, Dios cuando nos advierte y nos envía su palabra no pasa como cantamos. Cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasa, se va a cumplir. Lo bueno y lo malo se va a cumplir. Si Dios lo dijo, se va a cumplir. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Lamentaciones capítulo 4. Amén. Amén. ¿Cómo se ha ennegrecido el oro? ¿Cómo el buen oro ha perdido su brillo? Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. Los hijos de Sión, preciados y estimados más que el oro puro, ¿cómo son tenidos por vasijas de barro, obra de manos de alfarero? Aún los chacales dan la teta y amamantan a sus cachorros. La hija de mi pueblo es cruel, como los avestruces en el desierto. La lengua del niño de pecho se pegó a su paladar por la sed. Los pequeñuelos pidieron pan y no hubo quien le repartiese. Y hermanos, hago un paréntesis, porque todo esto no es una poesía que buscó el profeta que suene bien. Esto es lo que se estaba viendo. Esto es lo que estaba viviendo el pueblo. Amén. Los que comían delicadamente fueron asolados en las calles. Los que se criaron entre púrpuras se abrazaron a los estercoleros, porque se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo más que el pecado de Sodoma, que fue destruida en un momento, sin que acamparan contra ella compañías. Sus nobles fueron más puros que la nieve, más blancos que la leche, más rubios eran sus cuerpos que el coral, su talle más hermoso que el zafiro, oscuro más que la negrura su aspecto. No los conocen por las calles, su piel está pegada a sus huesos, seca como un palo. Más dichosos fueron los muertos a espadas que los muertos por el hambre, porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. Todo esto le está pasando al pueblo de Dios. Las manos de mujeres piadosas cocieron a sus hijos. Sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Cumplió Jehová su enojo, derramó el ardor de su ira y encendió en Sión fuego que consumió hasta los cimientos. Nunca los reyes de la tierra ni todos los que habitaban el mundo creyeron que el enemigo y el adversario entrara por las puertas de Jerusalén. Es por causa de los pecados de sus profetas y las maldades de sus sacerdotes, quienes derramaron en medio de ella la sangre de los justos. Titubearon como ciegos en las calles, fueron contados o contaminados con sangre, de modo que no pudiesen tocarse sus vestiduras. Apartaos, inmundos, les gritaban, apartaos, apartaos, no toquéis. Huyeron y fueron dispersados. Se dijo entre las naciones, nunca más morarán aquí. La ira de Jehová los apartó, no los mirará más. No respetaron la presencia de los sacerdotes, ni tuvieron compasión de los viejos. Aún han desfallecido nuestros ojos esperando en vano nuestro socorro. En nuestra esperanza guardamos a una nación que no puede salvar. Cazaron nuestros pasos para que no anduviésemos por nuestras calles. Se acercó nuestro fin, se cumplieron nuestros días porque llegó nuestro fin. Ligeros fueron nuestros perseguidores más que las águilas del cielo. Sobre los montes nos persiguieron, en el desierto nos pusieron emboscadas. El aliento de nuestras vidas, el ungido de Jehová, de quien habíamos dicho, a su sombra tendremos vida entre las naciones, fue apresado en sus lazos.
Gózate y alégrate, hija de Edom, la que habitas en tierra de Uz. Aún hasta aquí llegará la copa, te embriagarás y vomitarás. Se ha cumplido tu castigo, oh hija de Sión. Nunca más te hará llevar cautiva. Castigará tu iniquidad, oh hija de Edom. Descubrirá tus pecados. Amén. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por todas las cosas, por todo este culto, por cada servicio, cada alabanza, cada palabra, cada oración. Y una vez más te pedimos que tu palabra nos ministre. Señor, que te lleves todo lo que quiera perturbarnos o distraernos, Señor, en el nombre de Jesús, sea físico, sea espiritual. En el nombre de Jesús, Señor, ministra nuestras vidas tu palabra, encuentre cabida en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Padre, necesitamos aprender de tu palabra, necesitamos recibir tu palabra, que nuestra vida sea ese buen terreno, esa tierra, Señor, que recibe tu palabra y que da fruto en el nombre de Jesús, para tu gloria, Señor. Ábrenos, enséñanos, que tu Espíritu nos ayude a entender tu palabra. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Aleluya. El libro de Lamentaciones, atribuido al profeta Jeremías, es un libro triste y profundo. Amén, donde el profeta expresa su tremendo dolor por la condición y situación del pueblo de Judá. Y hermanos, yo creo que el dolor más grande del profeta es porque todo esto pudo haberse evitado. Y no es cierto que uno mirar si nos tocara o si nos hubiese tocado estar en el lugar de Jeremías, hermanos, no sé cuántos aguantaríamos ver esa realidad. Amén, porque estamos hablando del pueblo que hace muchos años atrás en Deuteronomio Dios les dijo, ustedes son mi especial tesoro. Ustedes me van a hacer un reino de reyes, de sacerdotes. Ustedes no fueron los mejores, pero yo los quise elegir a ustedes para ser distintos a todos los pueblos de la tierra. Pero ahora mirar la realidad, hermanos. Jeremías, que era una persona sensible y una persona con mucha compasión, se le partía su corazón cuando veía esta realidad. Y era más doloroso cuando Jeremías mismo había sido el mensajero que Dios había usado para advertir a este pueblo. Entonces es más grande el dolor. Es como cuando usted le advierta a alguien, no va, si haces eso te va a ir mal. Y uno espera que la persona recapacite. Si tomas esa decisión, ese rumbo, a veces la familia. ¿No es cierto que después que se destruyó todos los hijos, todo perdido, todos enemistados, divorciados y tanta cosa, y después dicen, si hubiera hecho caso aquella vez, y qué difícil es reconstruir todo eso, ¿no es cierto? Entonces algo así sentiría Jeremías porque todo esto pudo haberse evitado. Amén, pero qué duro es haber dejado a Jehová tu Dios, como vamos a ver un versículo en este libro de Jeremías que vimos la vez pasada. Qué duro y qué amargo es darle la espalda a Dios y a su mensaje. El libro completo de Lamentaciones, estos 5 capítulos, son elegías poéticas, se les llama elegía, ahora vamos a ver por qué, que lloran la destrucción de Jerusalén y el templo en manos de los babilonios. ¿Se acuerdan? El rey, a los niños a veces les cuesta, ¿cómo se llamaba el rey de Babilonia en ese tiempo que conquistó a la tierra de Judá? ¿Se acuerdan? Nabucodonosor. A mí me gusta escucharlo porque algunos no lo pueden pronunciar y me da un poco de gracia. Porque los hermanos grandes y los niños también en la escuelita, imagínense. Y el capitán de Nabucodonosor también complicado, Nabuzaradán, el capitán de la guardia. Gloria al Señor. Una elegía, hay que pronunciarlo bien porque hay palabras parecidas que son totalmente distintas, como herejía, pero elegía es un poema o canto de lamento, tristeza y dolor, que es todo lo que estamos leyendo hoy. Se utiliza para expresar luto por la muerte de un ser querido, la pérdida de una ciudad, calamidades nacionales o el sufrimiento personal. Y acá hay un poco de todo. Hay una calamidad nacional, hay un sufrimiento personal porque Jeremías lo toma muy personal. Incluso vemos como lo era el profeta Daniel y todos los hombres de Dios, como Esdras también, cuando ellos lloran el pecado del pueblo, ellos se meten también con ellos, porque así tenemos que ser nosotros. Si somos siervos de Dios y somos hijos de Dios y sentimos compasión, no decimos porque Él pecó, sino porque, Señor, ellos decían porque hemos pecado, nos está pasando esto porque pecamos, porque le dimos la espalda a tu ley, a tu palabra, y nos está pasando esto, ahora yo lo estoy sufriendo también por haber dejado a Jehová nuestro Dios. Los primeros 4 capítulos son poemas acrósticos. Cada versículo o estrofa comienza con una letra sucesiva del alfabeto hebreo, que tiene 22 letras. Por eso cada capítulo tiene 22 versículos.
excepto el capítulo 3, que tiene, ¿cuántos versículos? 66, es decir, 3 veces 22. Los primeros 3 versículos son la primera letra del alfabeto hebreo, los segundos 3 versículos del cuarto al sexto sería la segunda letra del alfabeto griego, y es por eso que se llama un acróstico. Es decir, que fue escrito de una forma ordenada, pero no quiere decir que es una poesía inventada, que Jeremías un día se levantó y estaba iluminado e inventó una poesía tan profunda y tan triste como esta, sino que era algo real. El sufrimiento, lo que leemos, es algo que está pasando, que está viendo Jeremías, amén, que está sintiendo, pero a su vez lo quiso hacer de una forma ordenada y por eso es un acróstico. Así que recordemos, tiene cada capítulo 22 versículos porque justamente 22 son las letras del alfabeto hebreo. Es como si el autor usara el abecedario completo para decir que su dolor va de la A a la Z. Amén. De esa forma uno lo entiende mejor. El capítulo 5 rompe esta estructura reflejando el caos y la urgencia de la oración final, que vamos a ver que también es muy profundo. ¿Por qué? Bueno, los eruditos creen, los estudiosos de la Biblia, creen que lo hizo para demostrar que el dolor y la confusión final eran tan grandes, hermano, pero tan profundo y tan fuerte el dolor, que él quiso romper con ese orden con que venía escribiendo los primeros 4 capítulos. Al final del libro, el poeta está tan exhausto y abrumado que ya no puede mantener la disciplina del acróstico, simplemente clama a Dios por restauración en un poema libre. Hermanos, uno de los grandes expositores de la palabra de Dios, el doctor Alexander White, dijo: no hay nada en todo el mundo como las lamentaciones del profeta Jeremías. Ha habido mucha tristeza en cada época y en cada país en este mundo, pero nunca ha nacido otro predicador y autor con un corazón tan embargado de tristeza. Y hermanos, ¿hay alguien que ha sufrido más que los judíos? Históricamente hablando, difícil. Y le sigue pasando por su desobediencia. Le sigue pasando, pero ese tiempo fue terrible. Después, en el año 60, después de Cristo, cuando el emperador Tito también vuelve a conquistar a Jerusalén, se sufrió muchísimo, pero esto que está pasando cuando llega Nabucodonosor y lo que uno lee en las lamentaciones de Jeremías, algo que a cualquiera que le pone atención mientras lee o mientras escucha, le rompe el corazón. Porque, hermanos, cuando desobedecen los grandes, sufren también los inocentes. Y por las malas decisiones de nosotros sufren a veces personas que uno dice no tendría que sufrir, pero son las consecuencias. ¿No es cierto? ¿Cuántas malas decisiones de los adultos perjudican a veces a niños que no tendrían nada que ver? Pero, hermanos, Dios usó también a Jeremías para escribir esto porque era la persona indicada, por su corazón. Amén, por la compasión que él tenía cuando predicaba su mensaje, porque hace poquito hicimos una pequeña comparación con Jonás, qué distinto era el corazón de ambos profetas. Profetas los dos, hombres de Dios los dos, pero Jeremías era una persona compasiva, que sentía el dolor cuando predicaba, que hablaba de juicio, pero siempre predicaba un mensaje de arrepentimiento. Amén. Vamos al capítulo 1 entonces para hacer el resumen de este libro y podemos preguntar o aportar también. Amén. Si podemos responder bien y si no, como dijo hermana Noel hace una vez, que el Señor les dé entendimiento. Capítulo 1, versículo 1. ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributarias. Hay una versión actualizada, Dios habla hoy, dice: cuán solitaria ha quedado la ciudad antes llena de gente. Y termina diciendo: sometida está a trabajo forzado la princesa de los reinos. Mire la comparación, la que fue reina, la que tenía todo, ahora se volvió como viuda. Y usted sabe que en ese tiempo la viuda era una persona que estaba carente de ayuda, si no tenía personas cercanas que le ayudaran. Amén, gloria al Señor. La ciudad que antes estaba llena de gente ahora está vacía. Y ahora vamos a ver si realmente estaba vacía o es algo simbólico. La ciudad no quedó literalmente con 0 habitantes, pero se usa esta expresión tan fuerte por una razón muy específica. Gloria al Señor. Cuando dice que quedó sola se refiere a 2 realidades brutales de ese momento. Primero, el exilio masivo, porque muchos fueron llevados cautivos. Los babilonios se llevaron una gran mayoría de la población, recuerden, se llevaron reyes,
se llevaron nobles, se llevaron sacerdotes, se llevaron artesanos, soldados, todo lo que le podía servir, todo lo que podía aportar en el reino de Babilonio, se lo llevaron, lo mejor, vamos a decir, sin despreciar a los demás, que dejaron la gente pobre. Amén, dejaron la parte rural a un lado y todo lo que ellos sentían que de pronto no podía aportar tanto para el reino babilonio lo dejaron, los enfermos, los ancianos para labrar la tierra. El abandono político y militar en Jerusalén, que antes era una capital influyente y respetada, amén, porque dice la grande entre las naciones, se quedó sin aliados. Y sus amantes, que muchas veces encontramos esa palabra en Jeremías, esa gente a la que recurría los judíos, en vez de buscar a Dios, recurrían a sus amantes, así le llama Dios, las naciones vecinas con las que tenía pacto, le dieron la espalda. En el momento que más lo necesitaron, esa gente que ellos habían acudido en lugar de buscar y clamar a Dios y buscar ayuda a los profetas, ahora le dan la espalda, como sigue pasando hoy en día. Cierto que uno parece que tiene amigos, pero cuando uno de verdad necesita, sentimos que el mundo entero nos da la espalda. Amén. Vamos a ver también el uso de la poesía en este libro. El autor está usando recursos literarios para transmitir un dolor extremo. Usa incluso la metáfora, como dijimos, de la viudez. Una viuda en la antigüedad que daba el desamparo absoluto. Amén. Compara la ciudad con una mujer que lo ha perdido todo. Su esposo, que en el contexto teológico representaba la protección de Dios o su rey, sus hijos serían sus habitantes y su estatus. Recuerde que en un momento Israel también fue potencia, así como hablamos de Egipto, hablamos de Babilonia en su momento, gloria al Señor. Israel también en tiempo del rey David, sobre todo, y otros reyes que fueron prosperados por el Señor, era una nación que eran pocos los que se animaban a hacerle frente, porque había promesas de Dios para Israel. Amén, como le dijo a Moisés, nadie te hará frente, como le dijo a Jeremías también profeta, y como siempre ha habido promesas para los que son de Dios. Yo te voy a defender, te voy a proteger. A Jeremías lo manda, aunque no era ni militar, ni mucho menos, era hijo de un sacerdote. Sin embargo, el Señor le dice, nadie te hará frente. Amén, es decir, te voy a acompañar. A Josué le dice también cuando va a suceder a Moisés. Y a todos nosotros nos promete el Señor lo mismo, que nos va a respaldar si somos obedientes. Recuerda que a Jeremías le dijo, amén, no temas delante de ellos para que yo no te haga avergonzar delante de ellos. Bueno, ahora esta nación que lo era todo al principio parece que no es nada. Amén, se convierte en una tributaria, es decir, una esclava obligada a pagar impuestos a un imperio extranjero. Amén. El resumen no es que estuviera físicamente vacía, porque leímos cómo ha quedado sola la ciudad populosa. Sin embargo, que estaba vaciada de su gloria, de su gente activa, de su fe y de su poder. Ahora parece que no es nada esta ciudad. El término sola describe el sentimiento de desolación, de humillación y el silencio sepulcral que queda en una gran ciudad después de pasar por el peor desastre de su historia. Yo pienso, hermanos, que cada vez que la gente pasaba por el templo, siempre habría ruido, ¿cierto? Porque cuando pasan por la iglesia, tiene que haber ruido. Nosotros los pentecostales hacemos ruido. Y donde se hace un culto a Dios hay ruido, no desorden, pero hay ruido de alabanza. Hay ruido de la gente que habla con Dios, que alaba a Dios, hay ruido. ¿Y qué pasó después? Ahora el templo está destruido, lo que se ve es humo. En los muros de Jerusalén, que eso les transmitía seguridad, ahora están derribados, está todo destruido. Amén. Y vamos a continuar, capítulo 1, versículo 5. Sus enemigos han sido hechos príncipes. Sus aborrecedores fueron prosperados porque Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones. Sus hijos fueron en cautividad delante del enemigo. Amén. Por la multitud de sus rebeliones. Ahora pareciera que Dios, que les había dado tantas victorias a ellos, está del lado del enemigo. Y hermanos, lo peor que le podía pasar al pueblo era hacerse enemigo de Dios. Lo peor que nos puede pasar a nosotros es hacernos enemigos de Dios. Porque nosotros, hermanos, tenemos como adversario de nuestras almas al diablo. Y luchamos contra nuestra carne y contra el mundo. Pero Dios está de nuestro lado. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero si nos oponemos a Dios, y si ponemos a Dios como enemigo, nosotros nos ponemos como enemigos de Dios, ¿quién nos va a defender? Amén. Recuerden lo que dijo Santiago. Amén. Santiago dijo que cualquiera que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Lo peor que le podía pasar al pueblo es hacerse enemigo de Dios. ¿Alguien puede leer Isaías 63,
versículo 9 y versículo 10. Y de Lamentaciones les voy a pedir que vayan leyendo también los versículos que vamos a citar. Isaías capítulo 63, versículo 9 y versículo 10. Si puede leerlo fuerte, quien lo tenga. En toda angustia de ellos, él fue angustiado, y el ángel de su paz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Mas ellos fueron rebeldes, hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo, y él mismo peleó contra ellos. Amén. Qué fuerte, hermanos. De cualquier enemigo Dios los podía librar, pero si Dios era el enemigo, no tenían quien les ayude. Amén. Se ayudaban a sí mismos y se arrepentían. Y recuerda que nosotros también podemos, hermanos, ser enemigos de Dios si nos hacemos amigos del mundo. Hermano Felipe. Para ver también como una persona, Saúl también, ¿no? Era el ungido de Jehová y terminó constituyéndose enemigo de Dios también. Exactamente. ¿No? Amén. ¿Cómo uno puede pasar de un extremo al otro? ¿Cómo uno puede gozar de la bendición de Dios, el favor de Dios, hasta volverse enemigo de Dios? Porque el asunto no es que uno deja a Dios, le da la espalda y no pasa nada. Ser enemigo de Dios, hermano, es oponerse a Dios. Y si nos hacemos enemigos de Dios, somos un estorbo y Dios tiene que tratar con nosotros. Hermano, vamos a ver ahora qué feo es cuando nosotros preferimos que sea por las malas. Cómo uno sufre. Porque Dios puede tratar y salvarnos si quiere al último momento. Pero, hermano, ¿con qué necesidad? Porque, hermanos, cuando Dios trata con nosotros fuerte, es feo, no es lindo. Capítulo 1, versículo 8. ¿Quién puede leerlo de Lamentaciones? 1, versículo 8. Y ahí vamos avanzando. Por lo cual ella ha sido removida. Todos los que la honraban la han menospreciado, porque vieron su vergüenza, y ella suspira y se vuelve atrás. Amén. Ese es el problema. La causa de la tragedia que está viviendo el pueblo es el pecado constante. Pero dice, por lo cual ella ha sido removida. Hay otras versiones que dicen que fue apartada. No es removida solamente sacada de su lugar, sino que aquí Jerusalén es personificada como una mujer, que varias veces lo vamos a ver, y la palabra removida o apartada hace referencia a quedarse sola, aislada, impura o rechazada. Por eso todos la alejan y todos la quieren dejar sola porque está impura, está inmunda. Significa que perdió su estatus de dignidad como un día lo había tenido. Amén. Su protección divina la perdió también, perdió su gloria quedando expuesta a la vergüenza ante las demás naciones. Recuerde que era la luz de las naciones Israel. Era lo que todos deseaban ser como ese pueblo que está allá, como el pueblo de Israel. Todos quieren ser como ellos. Ahora estamos los cristianos, que tenemos que ser la luz del mundo también. Y la gente no tenemos que ser o buscar ser motivo de envidia, pero que la gente quiera tener el Dios que tenemos nosotros. Amén, que lo desee. Gloria al Señor. Capítulo 1, versículo 11. Todo su pueblo buscó sus amos, esperando, vieron con la comida todas sus cosas preciosas para entender la vida. Entretener. Amén. En el castellano antiguo esta traducción entretener se utiliza con el significado de sustentar, mantener o conservar la vida. Solo conseguían un poquito de comida para sobrevivir. Amén, para tal vez vivir un día más solamente. Así terminó el pueblo que un día gozó de la ciudad que Dios le dio, la tierra prometida, que decía el Señor, fluía leche y miel, ¿se acuerdan? Una tierra de abundancia. Pero mire cómo está viviendo ahora. Amén. Mira, oh Jehová, y ve que estoy abatida. La ciudad de Jerusalén es personificada aquí como una mujer desolada que clama directamente a Dios en busca de compasión ante su miseria. Amén. Primero Dios buscaba que recapacita a tiempo y a veces uno piensa que los tiempos no se terminan, que Dios siempre gracia y misericordia, pero ahora vivimos un tiempo que también se va a terminar la gracia. La gracia es una dispensación más que va a tener un final y después vamos a pasar a la eternidad nosotros. Amén, pero que tenemos que estar preparados. Hoy es el tiempo de buscar misericordia. Amén, y compasión, no esperar que uno termine en la ruina o en la miseria. Capítulo 1, versículo 18. ¿Quién puede leer? Jehová es justo, yo contra su palabra me rebelé, oíd ahora pueblos todos y ved mi dolor, mis vírgenes y mis jóvenes fueron llevados en cautiverio. Amén, Jehová es justo, ¿a qué es sincero? O sea, sincera. Jehová es justo, contra su palabra me rebelé, es decir, el Señor hizo lo debido, porque me opuse a sus mandatos, dice otra versión.
Qué grande es el dolor cuando uno sabe que estamos cosechando lo que sembramos. Duele, ¿no? Amén, porque uno no puede decir, Señor, pero ¿por qué esto me está pasando? Si ya sabemos por qué. Amén, si ya sabemos por qué. Vamos al capítulo 2. Mire cómo titula el capítulo 2, que yo no había prestado atención a eso. Porque podría decir, las tristezas de Sión vienen de Nabucodonosor o vienen de Babilonia. ¿Pero de quién vienen las tristezas? De Dios. ¿Cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión? Que era una forma de referirse a Judá. Derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel y no se acordó del estado de sus pies en el día de su furor. Ahora nosotros también somos el estrado de sus pies. ¡Qué privilegio! Amén, amén. Cuando va a construir Salomón el templo, dice, Señor, siendo tú tan grande que no habitas en templos hechos por manos humanas, Dios ha decidido que ahora va a habitar en la oscuridad, dice Salomón, porque estando allí en la gloria, Él quiso habitar entre nosotros. Amén. Y ahora está nuestro corazón. Pero así como ellos pensaban que el templo sería como el estrado de sus pies, que ahí no iba a pasar nada, ahora ellos dicen, Dios no se acordó del estrado de sus pies. Hermano, cuando vino el enemigo arrasó hasta con lo que simbólicamente era el estrado de sus pies. Y ahora uno se analiza y mira nuestro corazón. Hay una alabanza que dice, y siendo tan sublime mi Señor, mi pequeño corazón tu templo es. Amén. Oh, qué gozo, qué maravilla. Ahora yo no quiero más pecar, quiero ser su santo templo, donde su espíritu venga a morar. Pero ahora también nuestro corazón privilegio, el templo de Dios. Porque estamos aquí como templo de Dios en este lugar, pero la iglesia es el verdadero templo de Dios. Y cada uno de nosotros somos parte de esa casa de Dios. Este es nuestro Betel que tenemos que cuidar. Amén. Ahora, así como uno dice, no, esta es la casa de Dios, vivo y ando como quiera, que nada va a pasar también. Podemos correr con la misma suerte que ellos si no analizamos a tiempo nuestra vida y no hacemos caso del mensaje de Dios. El lugar donde un día reposó la presencia del Señor, donde reposó su gloria. Capítulo 2, versículo 5. Bendito Dios, quien quiera lo puede leer. El Señor llegó a ser como enemigo, destruyó a Israel, destruyó todos sus palacios, derribó sus fortalezas y multiplicó en la hija de Judá la tristeza y el lamento. Amén. Jeremías venía en el enemigo juicios de Dios, veía en el enemigo juicios de Dios, veía la mano de Dios castigando a su pueblo. Eso es lo que veía Jeremías. No veía solamente a Nabucodonosor que venía porque él ya lo había advertido. Él veía que Dios estaba detrás de la mano incluso de los enemigos para castigar a su pueblo y un día también iba a castigar a los enemigos de Dios. Amén. Dios iba a encargar de cada nación en particular de darle el pago que ellos se merecían. Hace un ratito hacía un énfasis en el título que tenemos en el capítulo 2. Las tristezas de Sión vienen de Jehová, hermano, porque dijimos al comienzo, duele darle la espalda a Dios, duelen las consecuencias. Y me acordaba un versículo cuando comienza justamente Jeremías capítulo 2, si quiere va, si no me lo escucha. Jeremías capítulo 2, versículo 19. Jeremías capítulo 2, versículo 19, pero no pierda de vista Lamentaciones. Dice así, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Mira qué malo y qué amargo es el haber dejado a Jehová tu Dios. Eso todavía no había pasado, pero si son desobedientes, le dice, si son desobedientes, si no dan vuelta atrás, si no hacen un giro de 180 grados, era para ver si estaban atentos, de 180 grados, hermanos, tu maldad te castigará. Es decir, te van a llevar las consecuencias, le dice Jeremías, cosa que le llegó. Amén. Pero qué amargo es dejar a Jehová nuestro Dios. Capítulo 2, versículo 7. Puedo ir resumiendo un poquito. Desechó su lugar, dice. Menospreció su santuario. Parece que Dios le dio la espalda a lo que era su casa. Ellos no lo pensaban así. Capítulo 2, versículo 11. ¿Quién lo puede leer? Mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas. Mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo, cuando desfallecía el niño el que mamaba en las plazas de la ciudad. Amén, eso lo conmovía Jeremías, sufría la madre, sufría el hijo. Ay, qué dolor, aunque uno sabe que se lo merece, pero hermano, uno tiene que... Es como cuando vemos personas a veces en la calle y conocemos a veces la historia, muchas veces conocemos la historia y sabemos por qué llegó ahí,
pero hermano, tenemos que sentir compasión igual. Amén, tenemos, porque Dios tuvo misericordia de nosotros, quién sabe qué hubiera pasado en nuestra vida. Yo puedo decir, pero yo siempre trabajador, esto, aquello, no sabemos qué hubiera sido en nuestra vida si no fuera por la misericordia del Señor. Pero algo que me llamó la atención, dice Jeremías, mi hígado se derramó por tierra, y estuve buscando eso. Mientras que las entrañas, que muchas veces lo menciona así la Biblia, representan la compasión, el hígado representaba el centro del ser que podía derramarse o consumirse ante un trauma devastador. En la cultura hebrea antigua se creía que el hígado era la sede de las emociones intensas, por lo que cuando dice que se derrame simboliza un corazón destrozado y el agotamiento físico total ante la destrucción de su pueblo. Eso es lo que él dice. Cuando dice, mi hígado se derramó por tierra, es como que estaba destrozado por dentro. Y hermano, cuando uno siente dolor del corazón, se le duele todo, ¿no es cierto? Se siente dolor por fuera, siente que pierde la fuerza, se siente agotado. Así se sentía Jeremías. Amén. Capítulo 2, versículo 12. Le leo la versión actualizada, Dios habla hoy. Decían los niños a sus madres, ya no tenemos pan ni vino. Y caían como heridos de muerte por las calles de la ciudad, exhalando el último suspiro en brazos de sus madres. Capítulo 2, versículo 14. ¿Alguien lo puede leer? Tus profetas vieron cada ciudad en gran locura, y no descubrieron su pecado, para impedirse contra ellos, sino que se triunfaron más las profecías que estaban. Amén. Ahí está otra razón por lo que les está pasando. La traducción lenguaje actual dice, jamás te dijeron la verdad. Los profetas te mintieron. ¿Cuánta gente que le están mintiendo? ¿Cuánta gente que les mienten? Si no te hubieran engañado, ahora estarías a salvo. Pero te hicieron creer en mentiras y no señalaron tu maldad. Hermano, necesitamos que se nos diga la verdad. Por eso hay que ir a la palabra de Dios que nos dice la verdad. Yo quiero que me digan que todo está bien, que Dios me va a prosperar, me va a bendecir, pero que no me señalen mi pecado, hermano. Error, incorrecto. Amén. Si nos señalan el pecado, si nos dicen la verdad, estaríamos a salvo. Y por eso estamos a salvo hoy. Capítulo 2, versículo 17. Jehová ha hecho lo que tenía determinado, ha cumplido su palabra, la cual él había mandado desde tiempo antiguo. Destruyó y no perdonó, y ha hecho que el enemigo se alegre sobre ti y enalteció el poder de tus adversarios. Amén. Jehová ha hecho lo que tenía determinado. Ya Dios había advertido y ya Dios se determinó a hacer algo. Y dice Job, si Dios determina una cosa, ¿quién lo va a hacer cambiar? Como diciendo, nadie lo va a hacer cambiar. Lo único que puede hacer cambiar el parecer de Dios es un corazón arrepentido a tiempo. A tiempo. Amén. Aunque la Biblia dice que prediquemos a tiempo y fuera de tiempo, pero también para que no tengan excusa. Pero el arrepentimiento tiene que ser a tiempo. Amén, gloria al Señor. Después se podían arrepentir, pero ya estaban cautivos, ya eran esclavos. Capítulo 2, versículo 19 al 21. Mira la terrible condición que estaba el pueblo, que un día había gozado de bienestar y había gozado el favor de Dios. Del 19 al 21, lo leo yo. Levántate, da voces en la noche al comenzar las vigilias. Derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Esa frase es muy linda. Derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él implorando la vida de tus pequeñitos que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Mira, oh Jehová, y considera a quién has hecho así. ¿Han de comer las mujeres el fruto de sus entrañas? Los pequeñitos a su tierno cuidado. ¿Han de ser muertos en el santuario del Señor el sacerdote y el profeta? Niños y viejos yacían por las tierras en la calle. Mis vírgenes y mis jóvenes cayeron a espada. Mataste en el día de tu furor, degollaste, no perdonaste. Cada vez más fuerte se pone, ¿no? Capítulo 3, versículo 13 en adelante. Ahora parece que hay esperanza. Qué bueno que nosotros tenemos un mensaje de juicio si no hay arrepentimiento, pero de esperanza si hay un corazón arrepentido, un corazón humillado. Y el capítulo 3 titula Esperanza de liberación por la misericordia de Dios. Capítulo 3, versículo 13 dice, hizo entrar en mis entrañas las saetas de su aljaba, fue escarnio de todo mi pueblo, burla de ellos todos los días. Me llenó de amarguras, me embriagó de ajenjos. Mis dientes quebró con cascajo, me cubrió de ceniza y mi alma se alejó de la paz.
me olvidé del bien. Hay gente que a veces lo dice. Ya no me acuerdo de lo que es pasar bien. Siempre un problema tras otro, alejados de Dios, cada vez peor. Amén. Pero dice, mi alma se alejó de la paz. ¿A alguien se le alejó la paz de su alma, de su vida, de su día a día? Y dije, perecieron mi fuerza y mi esperanza en Jehová. Eso es lo peor que nos puede pasar. No dice en el mundo lo último que se pierde la esperanza. Pero a veces la gente pierde la esperanza. Pero usted y yo no tenemos que perder la esperanza. Amén. Es el Señor Jesús nuestra esperanza de gloria, dice la Biblia. Acuérdate de mi aflicción, de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel, es decir, de la amargura. Lo tendré aún en memoria porque mi alma está abatida dentro de mí. Pero mire qué lindo cómo se pone ahora. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grandes tu fidelidad. Qué bueno, hermanos. Aún hay esperanza. Estamos vivos todavía porque Dios tuvo misericordia, dice la palabra del Señor. Amén. No hemos sido consumidos, somos pocos, quedamos un remanente. Algunos historiadores creen que ellos eran entre 70.000 y 110.000 personas, y ahora tal vez queda un 35-40% de esa sociedad. Muchos lugares vacíos, destruidos, pero todavía queda un remanente. Si Dios hubiera querido, eran como Sodoma, dice el libro de Isaías también, y lo leímos en este libro. Pero Dios quiso tener misericordia, y Dios se guardó un remanente. Y Dios siempre se ha guardado un remanente también en nuestros tiempos, hermanos. Estamos vivos por su misericordia. Como le dijo Dios a los israelitas en el libro de Deuteronomio. Amén, mas vosotros que seguisteis a Jehová, todos estáis vivos hoy. Algunos perecieron, pero los que siguieron a Jehová están vivos. Amén, los que siguen a Cristo gozan de su misericordia. Versículo 31 del capítulo 3 en adelante. Porque el Señor no desecha para siempre, antes se aflige, se compadece también, según la multitud de sus misericordias. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Amén, gloria al Señor, aleluya. Hermanos, el problema siempre será el pecado. Pero cuando Dios castiga, aún habiendo pecado, Dios tiene misericordia. Si Dios aflige, también se compadece según la multitud de su misericordia. Dios es un Dios que se compadece. La Biblia dice que Él es compasivo, clemente, misericordioso. Versículo 39. El 38 dice, de la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. A veces el lamento es por la consecuencia, pero no uno se lamenta por el pecado. Mira todo lo que nos está pasando, pero uno tiene, Señor, te fallé. Esto está pasando porque te fallé. Y si algo me lamento es por qué le fallé al Señor, por qué le fallé a Dios. Porque le doy la espalda al que me salvó, pero a su vez me hago daño a mí mismo. Por eso el verdadero arrepentimiento es como el del hijo pródigo, aunque es una parábola, pero representa el corazón que de verdad está arrepentido. He pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Quiero vivir aunque sea como uno de tus peones, de tu jornalero. Y que hace el Padre, es movido a misericordia, lo besa y lo recibe con amor. Amén. Amén. Dice después el versículo 40, nosotros lo cantamos como una alabanza también. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos al Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales, tú no perdonaste. Escudriñemos nuestros caminos. Volvamos a Jehová. Amén. Busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos al Dios en los cielos. Y el versículo, hermanos, vamos a continuar un poquito más. Gloria al Señor. Versículo 53 en adelante. Dice la palabra, ataron mi vida en cisterna. Pusieron piedras sobre mí, aguas cubrieron mi cabeza. Yo dije, muerto soy. Invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. Oíste mi voz, no escondas tu oído el clamor de mi suspiro. Te acercaste el día que te invoqué, dijiste, no temas. ¿Se acuerdan algo que le había pasado a Jeremías? En el capítulo 38 de Jeremías, él fue echado a una cisterna. Aunque dice que no tenía agua, pero dice que Jeremías se hundía en el barro. Esto puede ser lo que le pasó a Jeremías o algo en un sentido metafórico, un sentido figurado. Y es como cuando uno se siente que la situación ya lo ha hecho tocar fondo.
Amén. Porque dice además Jeremías, gloria al Señor, el versículo 53, ataron mi vida en cisterna, pusieron piedras sobre mí como que se sentía sepultado Jeremías. Y él dice, muerto soy, pero de allá invoqué tu nombre, Señor, desde la cárcel profunda. Oíste mi voz, no escondas tu oído el clamor de mi suspiro. Es como cuando David escribe el Salmo 40. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí. Oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, dice. Me hizo sacar del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Y después me puso una canción nueva, una canción de alabanza, de gratitud. Esto lo va a ver mucha gente, dice David, y va a alabar al Señor o va a confiar en el Señor. Te acercaste el día que te invoqué, dijiste, no temas, abogaste, Señor, la causa de mi alma, redimiste mi vida. Gloria a Dios. Capítulo 4 que leímos cuando comenzamos. ¿Cómo se ha ennegrecido el oro? ¿Cómo el buen oro ha perdido su brillo? Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de las calles. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Cómo el buen oro ha perdido su brillo? Algo tan precioso, puro y sagrado ha perdido completamente su valor y su gloria original. Representa tanto la pérdida de la belleza de la ciudad como la degradación espiritual de su pueblo. Todo estaba mal, todo estaba oscuro. Lo que antes brillaba, el oro no deja de brillar, pero hermano, el oro se corrompió. Algo increíble pasó con el pueblo de Israel. Capítulo 4, versículo 4. Gloria al Señor. La lengua del niño de pecho se pegó a su paladar por la sed. Los pequeñuelos pidieron pan y no hubo quien se lo repartiese. Capítulo 4, versículo 12. Nunca los reyes de la tierra, ni todos los que habitan en el mundo, creyeron que el enemigo y adversario entrara por las puertas de Jerusalén. Nadie se lo pensó. Pero muchas veces pasan cosas increíbles que nadie las espera. El asunto es que Dios lo había advertido que iba a pasar, pero nadie creía ni siquiera que el mensaje de Dios se iba a cumplir. Nadie lo podía creer, pero pasó. Capítulo 4, versículo 17. Aún han desfallecido nuestros ojos esperando en vano nuestro socorro. En nuestra esperanza guardamos a una nación que no puede salvar. ¿Se acuerdan que ellos buscaban en Egipto? Y buscaban por un lado, como decimos a veces, manotazo de ahogado. Pero dice, esperamos a alguien que no nos podía salvar. Por eso vieron que el salmista más de una vez dice, no confiéis en los hombres, en los príncipes, porque no hay en él salvación. Amén. Bendito el varón que confía en Jehová. Recuerde que lo dice Jeremías también. Cuando dice el corazón es engañoso y perverso. Él dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza en Jehová, porque será como un árbol plantado junto a corriente de agua. Aún en el momento difícil va a ser como un árbol plantado y va a dar fruto. Amén, gloria al Señor. Capítulo 4, versículo 20. El aliento de nuestras vidas, el ungido de Jehová, de quien habíamos dicho, a su sombra tendremos vida entre las naciones, fue apresado en sus lazos. ¿De quién está hablando? ¿Qué rey fue el que fue llevado cautivo al final de gloria al Señor, el último rey de Judá? ¿Se acuerdan del rey Sedequías? Que tuvo oportunidad una y otra vez, le hablaba, bueno, el pueblo tenía esperanza que a través de ese rey le iba a dar victoria, pero ahora dice fue apresado en sus lazos. Pasamos al capítulo 5 y terminamos. Gloria al Señor. Y Sedequías terminó tan mal porque le mataron sus hijos delante de él, le sacaron los ojos a él. Amén. Qué triste su final. Y él era supuestamente la esperanza del resto del pueblo. Ahora en el capítulo 5, para terminar, gloria al Señor, cuando titula el castigo de Sión consumado, versículo 16. Cayó la corona de nuestra cabeza. Hay ahora de nosotros porque pecamos. Qué importante es reconocer eso. No es por culpa de aquel, porque si hubiera pasado esto o aquello, mi vida sería distinta. Hay que analizarse. Y la gente tiene que reconocer su pecado. Pobre de nosotros que pecamos. Por esto fue entristecido nuestro corazón. Por esto se entenebrecieron nuestros ojos. Por el monte de Sión que está asolado, zorras andan por él, mas tú, Jehová, permanecerás para siempre. Tu trono de generación en generación. ¿Por qué te olvidas completamente de nosotros? Y nos abandonas por tan largo tiempo. Yo pensaba, qué largo se hace el tiempo sin Dios. Qué desesperante se vuelve cuando uno no tiene el favor de Dios con nosotros, cuando estamos acostumbrados a gozar del mismo. Amén. Todo se hace más largo, todo se hace interminable.
Te olvidas de nosotros completamente y nos abandonas por tan largo tiempo. Pero mire qué lindo es el versículo 21. Vuélvenos, oh Jehová, a ti nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Amén. Vuélvenos, oh Jehová, a ti nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. La Reina Valera contemporánea dice, restáuranos, Señor, y nos volveremos a ti. Haz de nuestra vida un nuevo comienzo. La versión Dios habla hoy dice, haznos volver a ti, Señor, y volveremos. Haz que nuestra vida sea otra vez la que antes fue. Amén. Y así terminamos el libro de Lamentaciones. Es profundo, hay juicio, hay mucho dolor, pero hay misericordia también. Y hay esperanza. Y nuestro mensaje, hermano, tiene que tener siempre palabra de esperanza. Amén. Me quedo con el versículo 40 del capítulo 3. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Y el versículo 22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Amén. Bueno Jehová, dice después los que en él esperan, al alma que le busca. Vamos a orar, hermano, dando gracias al Señor por su palabra. Dios del cielo, te adoramos, te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias por tu misericordia, Señor. Oh Dios, tu palabra nos hace bien, Señor. Aleluya, tu palabra,